El papel de la bioética y los problemas mentales, por Cruz Gutiérrez María Elena, Gatica Ramírez Fernanda, Martínez Rodríguez Aura Belén y Ramón Palomo Itzel Yalitza. ¿A qué hace referencia la bioética? La bioética es el estudio sistemático de la conducta humana en los campos de las ciencias biológicas y de la atención de la salud. La enfermedad o el trastorno mental es una alteración de tipo emocional, cognitivo y o comportamiento, en que quedan afectados procesos psicológicos básicos. Se dispone de tratamientos eficaces contra los trastornos mentales y medidas que permiten aliviar el sufrimiento que causan. Ansiedad, miedos, fobias y pánico. La ansiedad es un síntoma de todos los trastornos emocionales. Es una respuesta aprensiva, difusa y no diferenciada a las amenazas esperadas del miedo. Sin embargo, el miedo se supone que va ligado a una situación o a un objeto específico. La ansiedad y las fobias nacen o tienen su origen en el miedo. El miedo se describe como una reacción específica a una experiencia amenazante o real. La ansiedad es una aprensión sin causa aparente. Los desórdenes de pánico ocurren sin ninguna razón aparentemente. No hay amenazas o explicación de las alternativas fisiológicas, mareos, palpitaciones, falta de respiración, que súbitamente se experimentan durante un ataque de pánico. Tampoco la persona trata de evadir sitios, persona o situaciones que pudieran precipitar el pánico. La fobia. En la infancia y la adolescencia, la fobia es una forma especial de miedo intenso que no guarda proporción con el peligro real de la situación. No puede ser explicado o razonado, irracional. Está fuera del control voluntario. No se puede hacer nada para controlarla. Lleva a evitar la situación temida o escapar de ella. Persiste durante un periodo prolongado de tiempo y no se asocia a una edad o etapa específica. El pánico consiste en una reacción súbita y aguda de miedo intenso, con síntomas fisiológicos y cognitivos. La ansiedad es una respuesta anticipatoria de alguna amenaza, externa o interna, caracterizada por sensaciones afectivas de nerviosismo, tensión, aprensión y alarma, acompañadas de manifestaciones conductuales visibles. Enfermedad de Alzheimer. ¿Qué es? La enfermedad de Alzheimer es una enfermedad de evolución lenta y progresiva que destruye las funciones mentales importantes, llevando al paciente a la demencia, un término usado para indicar que el individuo ha perdido sus habilidades de razonamiento, juicio y memoria, haciéndolo dependiente de apoyo de sus actividades diarias. En la enfermedad de Alzheimer, las neuronas y sus conexiones se degeneran y mueren, causando atrofia cerebral y deterioro global de la función mental. A pesar de que ya se han reconocido varios factores de riesgo, la exacta causa del mal de Alzheimer es un misterio. A medida de que pasa el tiempo, una persona con Alzheimer puede tener otros problemas médicos, al igual que todas las personas. Estos problemas pueden causar más confusión y cambios en su conducta. Desde un punto bioético, la enfermedad de Alzheimer es un síndrome de la vida moderna, cuya expresión fenotípica se ha visto favorecida por la tendencia a mejorar la expectativa de la vida del ser humano y lleva a quien la padece a perder progresivamente su capacidad funcional y a disminuir su autonomía, capacidad de elección y de hacerse responsable de sus acciones. Depresión. ¿Qué es? La depresión es un trastorno mental frecuente que se caracteriza por la presencia de tristeza, pérdida de interés o placer, sentimientos de culpa o falta de autoestima, trastornos del sueño o del apetito, sensación de cansancio y falta de concentración. La depresión puede llegar a hacerse crónica o recurrente y dificultar sensiblemente el desempeño en el trabajo o la escuela y la capacidad para afrontar la vida diaria. En su forma más grave, puede conducir al suicidio. Si es leve, se puede tratar sin necesidad de fármacos, pero cuando se tiene carácter moderado o grave, se puede necesitar medicamentos y psicoterapia profesional. Esquizofrenia. La esquizofrenia es una enfermedad cerebral compleja en la que existe un funcionamiento defectuoso de los circuitos cerebrales con un desequilibrio entre los neurotransmisores. El gran dilema. En cuanto al papel que desempeña la bioética en este tipo de enfermedades, es muy difícil adoptar solo una posición, dado que existen muchas contradicciones. Nos encontramos con el dilema de que
En forma de ayuda se les suministra al paciente bastantes medicamentos y sedantes que los ayuden a estar tranquilos, pero teniendo en cuenta que el suministro excesivo e incluso a largo plazo puede causar daños a otras partes del cuerpo y aumentar la lista de enfermedades del paciente. Neurosis. La neurosis podría definirse como la estrategia que desarrolla la persona para eludir lo inaceptable, decepción, frustración o ira. Personalidad neurótica es aquella que mantiene elevados los mecanismos de defensa para no enfrentarse a las emociones, pensamientos o instancias de la realidad, tanto interna como externa, que le resultan amenazantes. La característica principal del neurótico es que rechaza de la conciencia aspectos de su realidad interna, tomando distancia de sus sentimientos, pensamientos o deseos. Pese a que en algún grado es consciente de que hay algo en su interior que no acaba de salir a la luz, se le dificulta desarrollar una vida más plena. Su relación con la bioética. Los psicofármacos y la psicoterapia son el principal tratamiento para la neurosis. Por otro lado, los especialistas recetan varios psicofármacos, en concreto benzodiazepaminas, para controlar la ansiedad y la angustia. La otra parte del tratamiento consiste en la psicoterapia para modificar la conducta emocional a través de diferentes técnicas. De nuevo, la medicina se encuentra muchos dilemas en los que solo pueden dar su opinión como especialistas, siendo los más imparciales que puedan. Queda en la persona que padece la enfermedad y en algunos casos sus familiares más cercanos decidirán todo lo que quieran hacer para aliviar el padecimiento. Trastorno. Alteración de la personalidad. Los trastornos de personalidad están formados por ciertas afecciones mentales, donde una persona tiene un patrón de comportamientos, emociones y pensamientos completamente diferentes a las expectativas de su cultura. Estos comportamientos interfieren a la hora de que la persona se relacione de manera adecuada con sus iguales, en su trabajo, pareja o en otros contextos. Estos trastornos son considerados como graves, debido a que no solo afectan a la persona que los padece, sino que también afectan al entorno. Los individuos que sufren algún tipo de trastorno de personalidad sufren y suelen tener problemas en distintas áreas de la vida, incluyendo el funcionamiento social y laboral, y suelen tener habilidades de afrontamiento pobres y dificultades para formar relaciones sanas. Los trastornos de personalidad suelen surgir en la adolescencia y continúan en la edad adulta. Pueden ser leves, moderados o graves, y es posible que estas personas puedan tener periodos de remisión en el que funcionan relativamente bien. Lo referente a la bioética. La bioética influye mucho en enfermedades mentales de esta índole, pues es preciso que algo como el TOC y la alteración de la personalidad sean atendidas y tratadas. Sin embargo, hay varios dilemas que aún la gente más preparada no se explica. El primer dilema se vincula con la preparación de los psicólogos en su etapa de estudiantes, pues para detectar un trastorno primero se hace un psicoanálisis y de ahí se llega a la conclusión de la enfermedad que se padece. El otro dilema al que se enfrenta la bioética es en la libertad que nos ha dado el Internet y sentir que nos dará la respuesta a cualquier mal que tengamos. Bioética, problemas mentales. Las personas que desarrollan su quehacer profesional en psiquiatría están conscientes de que constantemente deben transgredir la libertad de los pacientes para protegerlos de ellos mismos y de otras personas, como familiares o vecinos de los enfermos. Los estados de pérdida de juicio de la realidad y de la falta de autocontrol de los impulsos despiertan en las personas que rodean al enfermo un gran temor. Por su parte, el equipo de salud encargado de la atención de las primeras etapas de la crisis mantiene una actitud de alerta y de prevención de riesgos. Nos parece fundamental, en una primera instancia, expresar los argumentos que sustentan una aplicación de la bioética en la psiquiatría. Es necesario establecer los elementos morales que están presentes en una persona con capacidad de participar en una decisión y apreciar en forma previa si una persona está en condiciones de participar socialmente con acierto. Los elementos morales que aparecen al tratar el tema son el sentido moral, el buen juicio, la conciencia de cada situación, el aceptar límites, el mantener buenas costumbres. Para apreciar la expresión de los elementos morales se requiere determinar algunos comportamientos, tipo que emite la persona que conserva su moralidad en forma habitual.